Muy bien. Continuamos entonces ahora con la extensión de la potenciación de un número racional elevado a un número entero negativo. Tenemos entonces acá las siguientes definiciones. Primera definición. Si tenemos un número racional diferente de 0, ese número racional elevado a la menos 1 es lo que nosotros vamos a definir como 1 sobre a. Eso es lo que conocemos como el inverso del número racional, ¿ok? Como segunda definición tenemos que si tenemos una fracción a sobre b no nula y tenemos un exponente natural, ¿ok? Entonces vamos a definir la potencia, ¿ok?, de esa fracción elevada a un exponente negativo n cantidad de veces como a sobre b elevado a la menos n, como simplemente invertir nada más la fracción interna b sobre a y mantener el exponente solamente positivo. ¿Ok? Eso es para la potencia enésima de un número racional, repito, elevado a un exponente negativo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos dos casos que tenemos acá. Primer caso de la definición. Fíjate, usted tiene una fracción, por ejemplo, no sé, vamos a inventar una acá, el número menos 2. Entonces, si yo lo elevo a la menos 1, va a ser menos 2 elevado a la menos 1. Eso va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre menos 2. Que por supuesto se ve más elegante para nuestro caso pasar este signo negativo para acá arriba para el numerador. Y eso es igual a decir menos un medio, ¿ok? Eso es lo que nos dice esta propiedad de la potencia. Entonces básicamente ya estamos definiendo acá en los números racionales que todo número racional no nulo va a tener siempre un inverso. ¿Cuál va a ser ese inverso? Simplemente invertir el número, lo que está en el numerador al denominador y lo que está en el denominador al numerador. Repito, el inverso solamente se define siempre y cuando este número racional sea no nulo, no puede ser cero, ¿ok? Porque todavía no hemos definido lo que es el inverso del cero, ¿ok? Pasamos con otro caso que un poco diferente. Supongamos que tenemos la fracción 2 tercios. Entonces tomo la fracción 2 tercios y lo elevo a la menos 1. Eso va a ser igual a, repito, como lo dice aquí la definición, 1 sobre 2 tercios. Como pueden darse cuenta, fíjense que coloqué esta franja de la división mayor, más larga que la de esta. Esto con el propósito de ¿qué? De poder fijarme en el proceso que voy a hacer ahorita, que es la famosísima doble C de Centro Comercial o de Caracas Campeón. ¿Sí? Yo soy caraquista. Aquellos que sean magallaneros, tristes. Jeje. Bien, entonces veo acá la fracción y tengo 1, mi numerador aquí arriba del 1 vuelve a ser otro 1, dividida entre la fracción 2 tercios. Y por supuesto acá realizo mi proceso de la doble C, que sería 1 multiplicado por 3 y 1 multiplicado por 2. Quedándome entonces aquí al lado lo siguiente. 1 por 3 es 3 y 1 por 2 es 2. Entonces fíjense, ¿cuál es la fracción inversa al número 2 tercios? Simplemente la fracción 3 medios. Lo que hice simplemente fue cambiar la posición del numerador con la del denominador. ¿Ok? Ese sería para el primer caso, ¿okay?, que acabo de ilustrar acá justamente. Ahora, ilustremos el siguiente, ¿ok?, que tiene que ver con la potencia, que no necesariamente tiene que ser menos 1, puede ser otro exponente negativo. Por ejemplo, supongamos que tenemos la fracción 7 tercios. Y esta fracción 7 tercios la voy a elevar a un exponente negativo, que es lo que me está diciendo aquí. Fíjese, el número n es un número natural, pero si yo lo precedo de un signo menos, se convierte en un entero negativo. Entonces voy a tener 7 tercios elevado a la, por ejemplo, menos 5. ¿A qué va a ser igual esa fracción? Simplemente cambio la posición del numerador con el denominador, quedándome 3 séptimos. Y finalmente el exponente que antes era menos n se vuelve n, es decir, el número pasa a volverse un número
positivo, es decir, 3 séptimos elevado a la 5. Eso es lo que me indica justamente la definición número 2, ¿ok? Y a lo que se adecua para este ejemplo. Ahora, verifiquemos cuál es el orden que preservan los números racionales, porque fíjense, curiosamente ya nosotros hemos estudiado los enteros y nos hemos dado cuenta de lo siguiente, que los enteros positivos son mayores que el 0, que los enteros positivos son mayores que los enteros negativos y por ende el 0 es mayor que todo entero negativo. Entonces el orden viene así en forma creciente, o sea, de menor a mayor. Negativos, 0 y luego el positivo. Los positivos, ¿ok? Viceversa sería en orden decreciente, es decir, positivos, 0 y el negativo. Ahora, vamos a definir el orden en este conjunto de los números racionales. Entonces vamos a decir esto. Dado dos números racionales, dos fracciones a sobre b y una fracción c sobre d, vamos a decir que la primera fracción a sobre b es mayor que la fracción c sobre d y vamos a escribir obviamente la notación matemática a sobre b es mayor que c sobre d si y solo si la fracción a sobre b menos la fracción c sobre d me da mayor que 0, es decir, me da un número positivo. Es decir, si tú tienes dos fracciones y tú quieres saber cuál de ellas dos es mayor que la otra, basta con simplemente realizar la diferencia de una de ellas con la otra. Vamos a dar un ejemplo. Yo tengo aquí la fracción, por ejemplo, 7 tercios. Y por acá tengo otra fracción. La fracción, vamos a inventar 5 medios. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es 7 tercios con relación a 5 medios? Bueno, yo no sé si 7 tercios es mayor que 5 medios o 7 tercios es menor que 5 medios. O sea, no sé qué símbolo colocar acá. Para ello, simplemente lo que hago es la diferencia de ellas dos. Es decir, planteo que 7 tercios es mayor que 5 medios. Si es mayor, debería cumplirse entonces que 7 tercios al restarle 5 medios me tiene que dar un número positivo. Fíjense, el mínimo entre 3 y 2 es 6. 6 entre 3 me queda 2. 2 por 7 son 14. 6 entre 2 es 3 y 3 por 5 es 15. A 14 le resto 15, eso me da menos 1. Menos un sexto. Ah, pero fíjense, me dio un número negativo. La definición me plantea que me tiene que dar un número positivo. Entonces, ¿qué significa? ¿Que 7 tercios es mayor que menos 5 medios? No, es todo lo contrario. Es decir, 7 tercios es menor a 5 medios. Entonces, ahora sí puedo borrar mi signo aquí de interrogación y colocar simplemente menor estricto. ¿Ok? Eso es para el orden de dos números racionales. Eso es cuando tenemos dos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos más números racionales? Cuando tenemos 3, 4, 5 números racionales, que eso es un problema que siempre se nos presenta en las pruebas de las universidades, que nos indican, ordenen los siguientes números racionales. Entonces uno tiene ese problema ahí de cómo ordenarlos, ¿ok? Para ello vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo comparamos dos números racionales que tienen igual denominador o diferente de denominador? Bueno, basta con decir lo siguiente. Si las dos fracciones tienen igual denominador, por ejemplo aquí, una fracción a sobre b va a ser mayor que otra fracción c sobre b si y solo si el numerador de la primera es mayor que el numerador de la segunda. Eso es lo que nos indica justamente esta propiedad. Ahora, ¿qué nos indica la segunda propiedad? Ah, bueno, mira, la fracción a sobre b para distinto denominador es mayor que la fracción c sobre d. Fíjate que aquí tienen distinto denominador, aquí son b y d. Si y solo si, al realizar el producto cruzado, es decir, a por d multiplicado por b por c, si a por d es mayor que b por c, diremos que esa fracción es mayor con respecto a la otra. Ok, entonces con esta propiedad nosotros pudimos haber resuelto aquella. Ya la vamos a ver de nuevo acá. Entonces, con dos fracciones con igual denominador, vamos a colocar aquí. Con igual. Fíjate, yo puedo tener la siguiente fracción. 15 medios, ¿cómo sé que es mayor que 11 medios?
Ah, 15 medios. ¿Cómo sé que es mayor que 11 medios? Esto es si y solo si el numerador de esta es mayor que esta. Y se cumple. 15 es mayor que 11. La respuesta es sí. Por lo tanto, entonces puedo decir que 15 medios es mayor que 11 medios. Ok, básico. Ahora, con distinto denominador. Fíjate, tengo acá las fracciones que tenía anterior. Con distinto denominador, distinto. ¿Cómo sé que la fracción 7 tercios, que ya las demostré aquí abajo, que era menor que 5 medios? Bueno, sí y solo sí. Al realizar el producto cruzado, es decir, 7 por 2, 14. 3 por 5, 15. ¿Se preserva el orden? ¿14 es menor que 15? Sí. Por lo tanto, entonces 7 tercios es menor que 5 medios. Ok, eso es chévere cuando tenemos dos números racionales. La pregunta de nuevo es, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos distintos denominadores con diferentes fracciones? Es decir, supongamos que tenemos 5 fracciones. Ok, para el siguiente ejemplo que les voy a mostrar, borremos acá. Supongamos que tenemos las siguientes fracciones. La fracción 2 tercios, 1 medio, 7 octavos, vamos a dar otra acá, 9/16, 5, perdón, disculpen, vamos a corregir acá, vamos a colocar 4/5, ok. Bien, esas 5 fracciones. ¿Cómo yo sé que cuál de ellas es la más pequeña y cuál de ellas es la más grande? ¿Y cuáles son las que están comprendidas entre esas dos? Básicamente aquí lo que me están pidiendo es ordene en forma creciente, es decir, de mayor a menor. Para ello yo lo que voy a hacer es, veo todos los denominadores. Fíjense que todos los denominadores son diferentes. Son 3, 2, 8, 16 y 5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 3, 2, 8, 16 y 5 va a ser el siguiente. Primero 3, ya sabemos que es igual a 3. 2 es igual a 2. El 8 sabemos que descompuesto es 2 elevado a la 3. El 16 descompuesto es 2 elevado a la 4. Y el 5 solamente es igual a 5. Por lo tanto, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? El producto de los factores comunes y los no comunes. Entonces, los factores comunes entre ellos, el 2, con su mayor exponente, es decir, 2 elevado a la 4. ¿Multiplicado por quién? Por los factores no comunes, que son el 3 y el 5. Entonces tengo 2 a la 4, que eso me da 16, 3 por 5, que eso me da 15, y 16 por 15, eso me da 6 por 5, 30, 0, 16 más 5, 21, y 3 son 24, es decir, 240. Entonces, el mínimo común múltiplo entre todas ellas es 240. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué estás calculando ese mínimo común múltiplo? Ya vas a ver. Anteriormente nosotros vimos que las fracciones podían tener igual o distinto denominador, ¿verdad? Y nosotros podemos comparar fracciones con igual denominador fácilmente, nada más con ver su numerador. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Hacer que todas estas 5 fracciones que están acá, tengan el mismo denominador. Y luego lo único que voy a hacer es comparar sus numeradores. Entonces, 240 dividido entre 3, eso nos da ¿a cuánto? A 80. 80, entonces, voy a tener que la fracción 2 tercios es igual a, toda la fracción 2 tercios la voy a multiplicar por 80. Entonces 2 por 80 me da
160 y 80 por 3 me da 240. Albert, ¿qué acabas de hacer acá? Coño, te lo acabo de decir en el anterior video. ¿Aquí qué estoy haciendo? De aquí para acá, una amplificación de fracciones. Fíjate, le multipliqué 80 en el numerador y le multipliqué 80 en el denominador. Realizo el mismo proceso con la siguiente. 240 la divido entre 2. ¿Eso me da cuánto? 120. Entonces, la fracción 1/2 la voy a multiplicar en el numerador y en el denominador por 120. 1 por 120 es 120. 2 por 120 es 240. Entonces la fracción 1/2 es lo mismo que la fracción 120 sobre 240. Coloco aquí la siguiente. La siguiente es 240 dividido entre 8. 240 dividido entre 8, eso es igual a 30. ¿Qué hago con ese 30? Se lo multiplico en el numerador y en el denominador. 7 octavos es exactamente igual a 7 por 30, 210. 30 por 8, 240. De nuevo, 240 dividida entre 16, eso nos va a dar ¿cuánto? 15. Entonces, perdón, eso es igual a 15, disculpen acá. Eso es igual a 15 acá. Entonces, la fracción 9 sobre 16 se va a convertir en 9 multiplicado por 15. Bueno, 9 multiplicado por 15 es 135. 9 por 5, 45, 9 por 1, 9 y 4 son 13, sí. Y 16 por 15 vuelve a ser de nuevo 240. 240, Albert, lo divido entre la última, que es 5, y eso me da justamente, ya te voy a decir, 48. ¿Ok? Entonces nos queda 48. Entonces multiplico arriba y abajo por 48. Entonces me quedaría la fracción 4 sobre 5. 5 por 48 ya sé que me da 240. Y 4 por 48, bueno, el doble de 48 es 96. El doble de 96 es 192. Entonces esto me da 192. Entonces fíjate, tengo estas 5 fracciones. ¿Cuáles son las 5 fracciones? Te las resalto acá. Fíjate, la fracción 2 tercios, que es igual a la fracción 160 sobre 240. La fracción 1/2, que es exactamente igual a la fracción 120 sobre 240. La fracción 7 octavos, que es igual a la fracción 210 sobre 240. La fracción 9/16, que es igual a la 135 sobre 240. Y la fracción 4/5, que es igual a la fracción 192 sobre 240. ¿Qué quiero hacer yo? Ordenarlas en forma creciente, es decir, de la menor a la mayor. ¿Cuál es la más pequeña de ellas? Bueno, la que justamente tenga el menor numerador. De estas 5, ¿cuál es la que tiene el menor numerador? Fíjate, 120, 160, 192, 135 y 210. La más pequeña es la de 120, que corresponde a ¿quién? A 1/2. Entonces, la notación va escrita así. 1/2, luego le sigue ¿quién? Ah, después del 120, ¿quién continúa? La de 135. ¿Pero quién es la de 135? 9/16. 9/16. Luego de 135, ¿quién continúa? La de 160. La de 160 es 2 tercios. Luego de la de 160, ¿cuál continúa? La de 192. ¿Pero cuál es la de 192? 4/5. Luego de la de 4/5, la última que queda es solamente la de 210, que es 7 octavos. Y por ende, el símbolo en este caso sería el de menor. 1/2 es más pequeño que 9/16. 9/16 es más pequeño que 2 tercios. 2 tercios es más pequeño que 4/5. 4/5 es más pequeño que 7 octavos. ¿Ok?
Y por ende, fíjense que acá entonces ya tenemos el orden de estos 5 números racionales. ¿Cómo usted sabe que de verdad eso funciona? Bueno, pruebe a intentarlo ahora en su casa. Es decir, a 9/16 réstele un medio, tiene que darle un número positivo. A 2/3 réstele un medio, también tiene que darle un número positivo. Igualmente, 4/5 con un medio, 7/8 con un medio. Si eso se cumple, ok, esta es más pequeña que todas estas. Luego usted repite el proceso con 9/16. 9/16 se lo resta a 2/3. 4/5 menos 9/16. 7/8 menos 9/16. También tiene que darle un número positivo. Es decir, tienes que hacer todas las combinaciones, ok, que salen de a las mayores, restarle siempre las menores. Si se cumple que siempre te da un número positivo, entonces tienes bien el orden. Pero fíjense, aquí no hace falta ya verificar eso. ¿Por qué? Porque hemos dado la comparación justamente de las fracciones con igual y con distinto denominador. Y fíjense que lo único que estamos haciendo uso en esto acá es solamente del mínimo común múltiplo. Entonces, fíjense que la vaina no es juego, ¿ok? Que es necesario aprender bien las definiciones y cómo hacer los cálculos respectivamente. Ahora pasamos con dos nuevas propiedades de las desigualdades, que son las siguientes. Propiedad número 1, que nos dice lo siguiente. Si usted tiene una fracción más positiva, ok, aquí esto es lo que dice aquí. Si 0 es menor que la fracción a sobre b y a sobre b es menor que 1, ¿qué es lo que usted está diciendo aquí? Que usted tiene un número racional positivo, pero menor que 1. Y usted tiene un número natural no nulo, entonces, cuando tú esta fracción la eleves a un número natural, esa nueva fracción va a ser siempre menor o igual que la fracción original, al mismo tiempo menor estricta que 1, pero a la vez mayor que 0. Vamos a ilustrarte esto para que lo veas acá. Aquí al lado la propiedad. Supongamos que tú tienes la fracción siguiente. Tienes la fracción 1/2. Fíjate, 0 es más pequeño que 1/2. 1/2 es más pequeño que 1. Correcto. Ahora vamos a dar un número natural no nulo. ¿Ok? Por ejemplo, el 3. Doy n igual a 3. Calculo 1/2 elevado a la 3. Eso significa multiplicar el 1/2 3 veces. 1/2 por 1/2 por 1/2. Eso que me da 1/8. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que la nueva fracción que acabo de encontrar, que es 1/8, según la propiedad, tiene que ser más pequeña o igual que la original. La pregunta es, ¿1/8 es más pequeño que 1/2? Por supuesto que sí. Ok, entonces, lo que acabo de encontrar acá es lo siguiente, que 0 es más pequeño que 1/8, 1/8 es más pequeño que 1/2 y 1/2 ya sabíamos que era menor que 1 por definición. Eso es una nueva propiedad justamente de las desigualdades y en particular para ese intervalo entre 0 y 1. Es curioso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa propiedad? Que si tú tienes cualquier número entre 0 y 1, racional, y lo elevas a un exponente positivo, el nuevo número racional va a ser más pequeño que el original. ¿Ok? Y seguirá siendo obviamente un número positivo. Eso es lo que nos dice en resumen la propiedad. La segunda propiedad nos dice lo siguiente. Si tú tienes una fracción de nuevo positiva pero menor que 1 y tienes un exponente positivo también, no nulo, entonces si tú elevas esta fracción que está aquí a un exponente negativo, fíjate que aquí coloqué n, pero n negativo, la nueva fracción que está elevada a ese exponente negativo va a ser más grande que 1 y mayor que el original. ¿Por qué? Porque sencillamente esta fracción se va a invertir, porque esa es la definición que teníamos desde el comienzo de este video. Vamos a ilustrar esta propiedad también aquí al lado. Borremos acá.
vamos a dar un número comprendido entre 0 y 1 de nuevo. Por ejemplo, de nuevo el 1/2. 0 es menor que 1/2 es menor que 1. Y vamos a dar un número natural, de nuevo. Y vamos a dar el número n igual a 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice la propiedad? Eleva la fracción a ese exponente, pero no con el exponente positivo, sino como el exponente negativo. Entonces voy a tener acá 1/2 elevado a la menos 3. Ya sabemos por definición que todo aquello que esté elevado a un exponente negativo, ¿qué hacemos? Lo invertimos. Escribimos el denominador en el numerador y el numerador en el denominador. Es decir, 2 sobre 1 y lo colocamos con el exponente positivo. ¿Y cuánto es 2 dividido entre 1? 2. 2 elevado a la 3, ¿cuánto nos da? 8. La pregunta es, ¿cómo es 8 con respecto a la fracción 1/2? 8 es mayor que 1/2 y al mismo tiempo 8 también es mayor que 1. Por lo tanto, entonces se cumple que 0 es más pequeño que 1/2, que 1/2 es más pequeño que 1 y que 1 es más pequeño que 8. ¿Ok? En resumen, si usted tiene un número racional entre 0 y 1 y lo eleva a un exponente negativo, el nuevo número racional va a ser automáticamente mayor que 1, mayor que la fracción original. ¿Ok? Eso es lo que nos dice esa propiedad. ¿Ok? Por ahora mantenemos este video hasta este punto. Muchísimas gracias.